Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En este video aprenderás a elaborar en crochet el vestido para una linda muñequita portallaves que causará sensación. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a iniciar tejiendo 8 piquitos de la siguiente manera: 4 cadenas y un medio punto en la primera cadena, nuevamente 4 cadenas y un medio punto en la primera cadena, así hasta completar 8 motivos. De esta forma quedan nuestros 8 motivos. Ahora vamos a voltear nuestro tejido por el revés, metemos el gancho en el primer piquito y hacemos un punto deslizado. Enseguida 3 cadenas y 2 macizos dentro del mismo piquito. Que hacen un total de 3 puntos. Una cadena. Ahora dentro de cada uno de los 2 siguientes piquitos vamos a tejer 4 macizos y 4 macizos. En esta cadena que tejimos vamos a hacer un punto deslizado. Tenemos que doblar el tejido y voltearlo. Hacemos una cadena y continuamos sobre los siguientes piquitos. En cada uno de estos dos vamos a tejer 3 macizos y 3 macizos. Una cadena y en cada uno de estos 2 piquitos 4 macizos. En esta cadena de aquí vamos a hacer nuevamente un punto deslizado. Doblamos el tejido, lo volteamos y ahí queda el punto deslizado. Una cadena y en el último piquito que nos queda vamos a tejer 3 macizos juntos. Y así de sencillo ya nos quedó el talle y las mangas del vestidito. Estas 2 primeras vueltas las tejimos abiertas, una por el derecho y una por el revés. La siguiente ya va a ser cerrada.
Iniciamos con 3 cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer un macizo en cada uno de los primeros 2 puntos. Tenemos que hacer 2 aumentos en cada costado, entonces en estos espacios que se ven aquí vamos a tejer un macizo y un macizo. En los siguientes 6 puntos vamos a tejer un macizo sobre cada macizo. Nuevamente 2 aumentos que son en estos espacios de aquí, uno aquí y uno aquí. Y sobre los 3 últimos puntos 3 macizos, uno en cada uno. Ahora vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado. A partir de aquí tejeremos la falda, pero ya va a ir tejida en círculo, en vueltas cerradas, toda por el derecho. En esta vuelta vamos a tejer 4 macizos en cada uno de los puntos, que harán un total de 64 macizos. Iniciamos con 3 cadenas. Esta ya forma el primer punto, entonces tejeremos 3 más dentro del primer macizo de la vuelta anterior. Estos ya son 4 puntos sobre un punto, 4 macizos sobre el siguiente punto y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Así queda terminada la cuarta vuelta. Ahora en la quinta y última de esta pieza en color azul vamos a repartir 16 abanicos. Tejemos 3 cadenas. En un solo punto se va a tejer cada abanico. Hacemos un macizo, aquí ya son 2 puntos, hacemos 3 cadenas y 2 macizos nuevamente aquí mismo. Este es el abanico. En un solo punto 2 macizos, 3 cadenas, 2 macizos. Ahora vamos a pasar 3 puntos sin tejer y en el siguiente hacemos otro abanico, 2 macizos, 3 cadenas y 2 macizos. Pasamos 3 puntos sin tejer, aquí los podemos contar, y en el siguiente otro abanico, 2 macizos, 3 cadenas, 2 macizos. En total en la vuelta nos deben de quedar 16 motivos como estos. Así queda concluida nuestra quinta vuelta, 16 abanicos repartidos. En la vuelta anterior, entre un abanico y otro pasamos 3 puntos sin tejer. Por el revés, el punto central de esos 3 puntos, que aquí se aprecia, lo vamos a marcar cada 2 abanicos. 2 y aquí otra vez.
pasamos 2 abanicos, ubicamos el punto central de los 3 de la vuelta 4 y ahí ponemos un marcador. Y así hasta terminar. Entonces marcamos nuestro tejido en 8 puntos diferentes y justo en esos puntos es en donde se va a unir la segunda pieza que a continuación vamos a tejer. Tejemos 4 cadenas y un punto deslizado en la primera de ellas. Dentro de este anillo que se formó vamos a tejer 16 macizos. Iniciamos con 3 cadenas, que sería el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La segunda vuelta llevará 32 macizos, por lo que deberemos tejer 2 macizos juntos en cada uno de los puntos. Empezamos con 3 cadenas, que sería nuestro primer punto, y aquí ya está el segundo. Uno y 2 macizos en un solo punto. Nuevamente 1 y 2 macizos en un solo punto. 1, 2 macizos en un solo punto. 1, 2 macizos en un solo punto, y así hasta terminar la vuelta. Concluimos la segunda vuelta. La tercera llevará 2 macizos en cada uno de los puntos. Empezamos con 3 cadenas, un macizo en el mismo punto, y aquí ya estamos con un par, 2 macizos en un punto. 2 macizos juntos en cada uno de los puntos, y cada 8 puntos que se tejan en esta vuelta vamos a hacer un punto deslizado en una de las marcas de la primera pieza. Aquí llevo 6, 2, 2, 2, 7 y 8. Ahora vamos a unir exactamente en donde está la marca o el marcador, sin quitárselo para no perdernos. Hago el punto deslizado y regreso a tejer. Llevo 4 puntos, 6, 8. Buscamos el siguiente marcador, atravesamos el punto con un punto deslizado, volvemos a la parte de enfrente y hacemos 2 macizos juntos en cada uno de los siguientes 4 puntos, en total 8 macizos.
Llevo 4, 6, 8. Buscamos el siguiente marcador, atravesamos el punto y hacemos ahí un punto deslizado, y así hasta terminar la vuelta. Aquí quedarán espacios, en total 8. A través de uno de ellos es por donde saldrán los pies de la muñeca. Finalmente, con blanco vamos a iniciar tejiendo un medio punto en cada uno de los macizos de la vuelta anterior. Que en total son 4. Después, en cada arco que forma el centro del abanico, que son las 3 cadenas, se va a tejer un medio punto, 3 cadenas y otro medio punto ahí mismo. Un medio punto en cada uno de los 4 macizos. Y en las 3 cadenas, un medio punto, 3 cadenas y nuevamente un medio punto. Y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. 4 medios puntos y en las 3 cadenas un medio punto, 3 cadenas y un medio punto. Y así queda el vestidito ya terminado. Ahora lo único que hay que hacer es colocar la muñequita dentro. Aquí les muestro solamente cómo. Tiene que sacar sus piecitos por uno de los espacios. Obviamente sin ropa, sin el vestidito que trae de tela, pero solamente les estoy mostrando cómo. Ya meterle sus bracitos. Y ya nos quedaría de esta manera. La muñeca ya trae integrado el llavero, pero si ustedes no la tienen así, se lo pueden coser o pegar. Lo mismo trae ya la decoración del cabello. Si la quieren peinar de otra manera o ya su muñeca viene diferente, pues con que sea articulada, que se pueda sentar, con eso es suficiente. Ahora ya lo último que hay que hacer es ponerle una tira de listón en la cintura, pegarle un moñito y una flor enfrente, y así terminamos nuestra manualidad. Espero que les sea útil, que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.